Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y como siempre es un gran gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas y por cierto que estamos una hora diferente de lo acostumbrado por la transmisión de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, que de eso y más le estaremos hablando a continuación. Comenzamos. Hay 9 casos nuevos y otra persona fallecida lamentablemente. El Ministerio de Salud Pública confirma la tercera muerte por COVID-19 en el país, mientras la cifra de contagios aumenta a 70. Además, se registra el primer caso comunitario en Patzún, Chimaltenango. Se restringe la movilidad y circulación en todo el país durante Semana Santa. Solo se podrá circular dentro del departamento en el que reside. Se prohíbe la venta y consumo de licor en lugares públicos. En esta emisión también le contamos cómo la ciencia en Guatemala está al servicio de la salud, desde impresiones de mascarillas y respiradores en 3D hasta convocatorias de iniciativas en salud. Diputados sesionan en los últimos 2 días para aprobar préstamos de $400 millones para fortalecimiento al sector justicia, salud, entre otros temas. Y en medio de la emergencia, fieles católicos mantienen muestras de fe y esperanza en este Domingo de Ramos. Se lo decíamos en titulares, Guatemala ya superó los 60 casos positivos de COVID-19 en un fin de semana que se ha convertido en el de mayor alza en la cifra. Solo el sábado se sumaron 11. En este momento le vamos a contar cuántos casos registrados tenemos y ha anunciado el Ministerio de Salud. Tercera muerte por COVID-19 en Guatemala. Esto es lo que han anunciado las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes convocaron a una conferencia de prensa esta tarde en el Palacio Nacional de la Cultura. La conferencia estuvo liderada por el jefe de dicha cartera, Hugo Monroy, quien fue quien anunció este caso. Se trata de un hombre de 81 años que estaba recluido en un hospital privado de la ciudad capital y que había vuelto a Guatemala de viaje. Escuchemos las explicaciones de la cartera de salud. El fallecido ya era una persona de 81 años, era un paciente que estaba en el Hospital Herrera Llerandi. Además de eso, Guatemala ya registra casos comunitarios por COVID-19. El primer caso ha sido registrado en Patzún, municipio del departamento de Chimaltenango, el cual ha entrado en fase de cordón sanitario. Quiero informarles que el día de hoy se ordenó un cordón sanitario en Patzún. Este cordón sanitario se llevó a cabo en coordinación con el señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Así también les informo que el paciente que empezó con el primer caso en Patzún, que es un caso comunitario, porque podemos decir que ya es el primer caso comunitario, él se encuentra en el hospital de Villanueva. Todo el municipio, debido a que desde el día de ayer fueron identificadas más de 100 personas dentro de estos 10 clústeres. Hoy Guatemala suma 9 casos nuevos de COVID-19 al conteo general para llegar a los 70 desde que comenzó esta crisis. De esos 9 nuevos casos, 5 son precisamente del municipio que comentábamos, de Patzún. Dentro de los casos nuevos estamos hablando de 1, 2, 3 masculinos de edades de 53 años,
47 años y 52 años. 6 casos femeninos que son de 45, 48, 22, 33, 47 y 77 años. El Laboratorio Nacional de Salud tiene capacidad para hacer 200 pruebas al día. No le puedo decir exactamente cuántas pruebas hacemos al día porque esto depende de la evolución. En el recuento, Guatemala tiene 70 casos positivos por COVID-19 en total desde que comenzó esta crisis. 3 personas han fallecido por culpa de dicha enfermedad en el país. Dentro de quienes siguen hospitalizados hay 11 personas en el Hospital Nacional de Villanueva, el primero que fue habilitado para hacer frente a esta enfermedad. 3 de esas personas están en la unidad de cuidados intensivos. Hay además otros 20 pacientes que están en resguardo en el hospital de campaña del Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, 1 en el Centro Médico Militar y hay 2 personas que han estado a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Una de ellas ya ha sido devuelta a su casa. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Como usted lo acaba de ver, son 70 casos ya confirmados de coronavirus en el país. Y también, tal como anunciaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el municipio de Patzún, en Chimaltenango, ha entrado en confinamiento general con el establecimiento de un cordón sanitario a su alrededor. Esta misma tarde ya se observó presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército en los diferentes municipios. 5 son los casos positivos por COVID-19 registrados en Patzún, incluido el primer comunitario. Además, Manuel Sagastume, jefe del Departamento de Epidemiología, explicó que en este lugar pues se han ubicado 10 grupos potenciales de contagio, escúchelo bien, que reúnen a 160 personas. A todas ellas se les ha hecho la prueba y están bajo permanente observación. Y fíjese usted, según informó el ministro de Salud, Hugo Monroy, mediante una entrevista telefónica, la próxima semana podrían firmar un convenio con 4 hospitales privados para que estos también puedan hacer pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Los hospitales seleccionados son el Centro Médico Herrera Gerandi, también Sanatorio El Pilar y el Hospital Universitario Esperanza. Monroy explicó que con este acuerdo buscan estar un paso adelante para enfrentar posibles escenarios del nuevo coronavirus. Los hospitales privados deberán de hacer las pruebas gratis y también se analiza incluir en el convenio al hospital militar. No necesitamos masificar las pruebas, aunque así lo diga mucha gente, incluso el protocolo de OMS, cuando salieron diciendo que había que masificar las pruebas, era precisamente porque ya casi todos los países están en fase 3. Y el presidente Alejandro Yamatei había adelantado algunas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria durante la Semana Santa. Sin embargo, esta tarde se puso en marcha un nuevo paquete normativo que endurece las restricciones, sobre todo de locomoción. Felipe Garrán nos cuenta más. Comienza la Semana Mayor con mayores restricciones dentro del plan de prevención y contención que el gobierno maneja para hacerle frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. El presidente Alejandro Yamatei las anunció durante una cadena nacional el sábado 4 de abril. Queda prohibido que se movilicen o circulen fuera del departamento en donde viven desde el día domingo 5 de abril a las 4 de la tarde hasta el 12 de abril a medianoche. El límite municipal entre Mixco y San Lucas Zacatepeques es también el límite departamental entre Guatemala y Zacatepeques. Los miles de guatemaltecos que transitan por esta, que es la puerta desde la capital hacia el occidente y el altiplano del país, no podrán hacerlo por lo menos hasta el 12 de abril.
y la ruta hacia el Pacífico esta Semana Santa estará verdaderamente pacífica. Además de la imposibilidad que ya les comentamos de desplazarnos entre departamentos, hay que sumarle que ríos, lagos y playas como la del puerto de San José en Escuintla estarán cerrados igualmente por mandato del presidente. Además, los viajes con fines recreativos quedan prohibidos, pero las nuevas restricciones van más allá del tránsito. Le tengo una mala noticia a muchos. Va a quedar en ese lapso de las 12 de la noche del día de mañana hasta las 12 de la noche del 12 de abril, terminantemente prohibida la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, enfermedades en sitios públicos. Estas restricciones estarán vigentes hasta el final de la Semana Santa y llegan justo en el fin de semana en que más casos nuevos por COVID-19 se han registrado en el país. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y ahora le cuento que en Quetzaltenango se inició con los operativos de control para verificar que personas que no sean del departamento ingresen sin justificación. Las instituciones que participan en los retenes cuentan con elementos del núcleo de la Policía Nacional Civil, también la Brigada de Provial y elementos de las distintas policías municipales de tránsito. En Quetzaltenango se ubicarán 5 puestos de registro en los municipios colindantes con otros departamentos como Coatepeque y Colomba por la ruta CA2 Palestina de los Altos, así que tómalo en cuenta. Esto es ruta San Marcos, Alcajá, ruta interamericana y El Palmar, entre otras, por la carretera Citosarco. Esto siguiendo con las medidas impuestas por el presidente Alejandro Yamatei. Y ante las nuevas disposiciones del presidente Alejandro Yamatei, los ingresos al departamento de Suchitepeques por la ruta CA2 Occidente estarán vigilados por agentes de la Policía Nacional Civil en coordinación con miembros del Ejército de la 4ª Brigada de Infantería, Justo Rufino Barrios. Sobre la ruta CA2, los puestos de control estarán ubicados en el kilómetro 109, Aldea Cocales, Patulul, y en el kilómetro 170, esto es en jurisdicción de Cuyotenango. Además, se estarán instalando 2 puestos en rutas municipales que comunican con otros departamentos, los cuales estarán en la carretera que conduce de San Lucas Tolimán a Patulul y la ruta de Cuyotenango hacia Retaluleu. En cada puesto de control, personal de salud pública apoyará con la verificación de temperatura de quienes ingresen al departamento. Existen protocolos definidos para atender cualquier caso sospechoso. Eso es lo que han informado. Y precisamente sobre la situación en carreteras tenemos en este momento un reporte con Edwin Pitán. Adelante. Muy buenas tardes a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. En estos momentos me encuentro en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Amatitlán. Y en este lugar se ha instalado un operativo por parte de la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Municipal de la Municipalidad de Amatitlán. Este es el lugar en el cual marca la frontera del departamento de Guatemala con otros municipios. El colindante es el departamento de Escuintla, pero todos los ciudadanos provenientes en automóviles y caminando de otros departamentos ya no podrán entrar a este departamento de Guatemala por jurisdicción de Amatitlán debido a las nuevas disposiciones ya implementadas por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. En estos momentos ustedes pueden observar, hay un gran despliegue de agentes de la Policía Municipal de Tránsito revisando a partir de este domingo a todos los automovilistas. Y ya nos encontramos con el jefe edil de Amatitlán para que nos pueda dar más detalles
detalles acerca de esta disposición presidencial que también tiene que ver con el gobierno municipal de Amatitlán. Esta disposición de ya no dejar entrar al municipio de Amatitlán y al departamento de Guatemala a personas provenientes de otras jurisdicciones. Muy buenas tardes, Maynor Orellana. Cuéntenos por qué se ha implementado este operativo a partir de este domingo. Bueno, pues nosotros dando cumplimiento, ¿verdad?, a las recomendaciones del señor presidente, estamos acá prácticamente de frontera con Palín, porque de esta manera solo podemos circular los propios, ¿verdad?, los del municipio. De alguna forma, de otros departamentos pues ya no van a poder circular. El tránsito pesado, pues ustedes saben que el señor presidente pues se quedó con libertad de poder circular en todo el país, ¿verdad?, porque a veces llevan productos perecederos como combustibles, también que es para surtir a todo el país que nos movilizamos. Eso está restringido durante esta ampliación de esta emergencia, durante estas modificaciones que ya las ha ordenado el presidente de la República. El objetivo es evitar ese tránsito masivo. Recordemos que es una de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, evitar ese tránsito y aglomeración de personas. Una de las medidas que han tomado en España, Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus en Europa, y tienen más muertos. Por esa razón se han implementado en el país. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Bueno, y después de observar el recorrido que Edwin Pitán hizo hoy por la tarde en las diferentes carreteras, quiero contarle que el primer lote de 25,000 cajas con víveres para familias en condición de vulnerabilidad económica ha comenzado a repartirse precisamente esta tarde también por contingentes del Ejército de Guatemala, quienes participaron en el domo polideportivo de la zona 13, en donde se hizo el embalaje. Cada caja contiene 8 productos, entre frijol, arroz, maíz, incaparina, aceite, sal, azúcar y pasta, todos ellos donados. Serán dadas a un listado de familias cuyos nombres y criterios de selección permanecen reservados únicamente las autoridades que organizan el plan, lideradas por los ministerios de Desarrollo, Trabajo, Comunicación y Agricultura, pues tienen conocimiento de ello de acuerdo con lo previsto por el presidente Alejandro Yamatei. Este aporte deberá llegar a unas 200,000 familias cuando se haya montado igual número de cajas. En las noticias internacionales quiero contarle que el Papa Francisco ofició la misa de Domingo de Ramos, que marca la entrada de la Semana Santa en una basílica de San Pedro desierta debido a la pandemia de coronavirus. Estos son los detalles. Vamos ahora a Guayaquil. La ciudad más castigada por el coronavirus en Ecuador intenta responder con ataúdes de cartón a la alta demanda de féretros provocada por la pandemia. El municipio recibió una donación de 1,000 féretros de cartón prensado de la Asociación de Cartoneros, la cual se entregó a 2 cementerios de la localidad, la provincia de Guayanas, que está militarizada y cuya capital es Guayaquil. Tiene la mayor incidencia de COVID-19 en el país, con 2.524 contagiados, incluidos 126 fallecidos. Y en México, la contaminación ambiental y el sistema de transporte aumentan los riesgos de contraer infecciones respiratorias como el coronavirus o complica la enfermedad. Según coinciden varios especialistas en ese país, la pandemia ha provocado más de 1.800 contagios y 79 muertos. Solo el sábado se reportaron 19 fallecimientos y 202 nuevos casos de COVID-19, al tiempo que las autoridades sanitarias lanzaron una convocatoria para sumar médicos y enfermeras al combate a la pandemia. ¿Ya, verdad? Sí.
Y de vuelta a temas nacionales, le cuento que el Consejo de Antigua Guatemala ordenó el cierre de la ciudad durante 6 días de la Semana Santa con el fin de evitar la propagación del COVID-19. El alcalde Víctor Hugo del Pozo informó que la medida se aplicará desde este Domingo de Ramos y del miércoles santo al Domingo de Resurrección. Solo las personas que podrán ingresar son los vecinos de la ciudad colonial, mientras la Plaza Mayor, plazuelas y atrios de los templos católicos fueron cerrados al público para evitar aglomeraciones debido a que algunos fieles devotos encienden veladoras, colocan flores y hasta elaboran alfombras como muestra de fe y devoción. Bueno, sí, el Consejo Municipal en sesión de hoy sábado ha decidido que la mejor manera de combatir el coronavirus y evitar cualquier contagio es cerrando la ciudad, y lo cual se hará el día de mañana, Domingo de Ramos, y también estaremos cerrados de miércoles santo hasta Domingo de Resurrección, únicamente permitiendo el ingreso a la ciudad a residentes y a vecinos del municipio, y obviamente pueden circular todo lo en ley permitido. Esté pendiente porque al volver le presentamos la información actualizada de los contagios de coronavirus registrados en el mundo. Bien, ya estamos de regreso. Le cuento que en la plenaria de este sábado en el Congreso de la República se autorizó un préstamo millonario para el fortalecimiento del sector justicia. Buena parte de esos recursos estarán en poder del Ministerio de Gobernación. Estos son los detalles. La impuntualidad ya es habitual para los diputados. Comenzaron con cerca de 3 horas de retraso y tardaron casi 2 para tan solo aprobar su agenda de trabajo. El resultado de la plenaria dejó la aprobación del decreto legislativo 16-2020 que autoriza un préstamo de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE a favor del sector justicia. Los recursos quedarán distribuidos de la siguiente manera: $85 millones para el organismo judicial, 20 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal, 20 para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 175 millones para el Ministerio de Gobernación. Hoy ellos van a tener un salario digno, un salario donde ellos se van a sentir cómodos. Hoy ya no van a tener que hacer el ajustón para poder sacar sus patrullas a trabajar. En contraste con la postura del bloque oficial, otras bancadas afirmaron que estarán fiscalizando la ejecución del préstamo. Es un préstamo específico y así debe entenderse, para que no se confunda, que con esto estamos avalando la ampliación presupuestaria. No es así. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al palco de prensa bajo argumentos de medidas sanitarias por el COVID-19, pero este espacio fue utilizado por algunos asesores de diputados, mientras que la prensa tuvo que seguir la plenaria por medio de un televisor que fue colocado en uno de los pasillos del Congreso de la República. Con imágenes de Noé Medina para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Bien, y con 98 votos a favor, el Congreso de la República autorizó una ampliación presupuestaria de 5.000 millones de quetzales que está destinada para el funcionamiento de oficinas de gobierno. Al momento de aprobar el articulado final, se decidió modificar una asignación de 26 millones de quetzales, que era para el Parlamento Centroamericano, la Asociación de Dignatarios de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero fue resignado por un bono de riesgo para el personal de salud ante la emergencia del coronavirus. También se aprobaron 3 préstamos que suman $443.2 millones suscritos con bancos internacionales, cuyo destino son proyectos de salud e infraestructura vial. Bueno, y también en otras noticias, en tan solo horas para que el presidente anunciara restricciones para la adquisición de bebidas alcohólicas, la bancada Semilla señaló que diputados estaban consumiendo este tipo de bebidas dentro del hemiciclo parlamentario, así como lo escucha. La noche del sábado, pues fue cuando sucedió esto, y también se anunció que el tema será evaluado por la Junta Directiva. Que se impida que en este pleno se consuma alcohol. No es posible que los diputados y diputadas rompan, digamos, un
una actuación que no tiene que ser de esa manera. Aquí se tiene que actuar de manera ética, de manera responsable. Nos sorprendió que él hiciera esa petición porque no tenemos constancia de que alguien esté ingiriendo bebidas alcohólicas. Si así fuera, obviamente Junta Directiva tomará las medidas pertinentes porque el recinto es algo honorable y no es para ese tipo de prácticas. Pues lo que él dijo ahora nos llama a nosotros la atención. Y fíjese usted, al menos 190 personas deportadas que viajaban de la frontera de México a Quetzaltenango escaparon en un centro comercial en el kilómetro 182 de la carretera al suroccidente en jurisdicción de San Sebastián Retalhuleu. Según informaron fuentes oficiales, curiosos indicaron que varios migrantes bajaron de los buses y corrieron en diferentes direcciones, pero había unidades de la Policía Nacional Civil quienes reaccionaron y lograron detener a los que pudieron en ese momento. La PNC informó también que han recuperado un 30% de las personas que escaparon de los buses y mantienen patrullaje. Sin embargo, hay retaltecos que con justa razón temen que los deportados estén contagiados de COVID-19 porque se desconoce si pasaron por un control sanitario. Hemos recuperado un 30% de los migrantes. Asimismo, todas las unidades policiales están en busca para lograr traer nuevamente a los migrantes. Y toda persona migrante que sea visto nuevamente se trae a los buses ya. El temor es que vengan infectados, esa es la razón, ¿verdad? Porque como le comento, uno está acá tranquilamente tratando de cuidarse y es cierto que anda uno en la calle, pero porque por la necesidad, ¿verdad? Que lo obliga a uno, el trabajo y todo. Pero pueden venir infectados y nos van a venir a contagiar aquí fácilmente, ¿verdad? Vamos ahora a los datos. Esta semana se superó el 1.000.000 de personas contagiadas por coronavirus. Hoy se reportan arriba de 1.260.000 personas, mientras que las muertes superan las 68.000 según datos recopilados en las últimas horas. Y el número de personas recuperadas también sigue en aumento. Esa es una buena noticia. Este fin de semana superó las 256.000 en todo el mundo, pero hay más información. Usted sabe que los problemas económicos que esta pandemia está dejando en todo el mundo son fuertes. Las empresas en general están tomando medidas para priorizar sus gastos. Las pequeñas y medianas empresas luchan por sobrevivir, mientras que el mayor impacto se lo llevan las personas que trabajan por su cuenta. Pero hay algo más. Según la Organización Mundial del Trabajo, unos 25 millones de personas podrían quedar sin empleo en el mundo por esta crisis que amenaza con remarcar las desigualdades existentes para los más vulnerables. A nivel mundial se ha realizado un llamado a los gobiernos para que las soluciones lleguen pronto a los trabajadores y que empresas que más lo necesitan pues puedan darle solución a esta crisis económica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará la recuperación a nivel mundial? Bueno, vamos a continuar ahora con lo siguiente. Estos días, como ustedes saben, seguimos en toque de queda y las medidas de restricción para contener la propagación del coronavirus en el país, pues siguen también. Sin embargo, miles de personas dejaron sus casas por las mañanas para regresar antes de que dieran las 4 de la tarde. Muchos no lo lograron. Las personas se vieron obligadas a salir por responsabilidades laborales y solventar el tema económico. El número de contagios subió y el tiempo avanza. De la Cruz Roja Guatemalteca previstas para trasladar a los 22 pacientes confinados por COVID-19 en el Hospital Nacional de Villanueva hacen su llegada al hospital de campaña ubicado en el Parque de la Industria. El lunes, las autoridades comenzaron con los primeros traslados de pacientes al Hospital Provisional del Parque de la Industria. El Ministerio de Salud también dio de alta a los primeros pacientes en medio de hermetismo. No, por seguridad de ellos no podemos dar ninguna información, por la misma seguridad de ellos. Pero para saber más o menos en qué fecha fueron diagnosticados. Yo les puedo dar información cuando tenga ya el listado. Para el martes, pese a que las medidas de restricción continuaron, fue notoria la mayor presencia de vehículos en las calles.
Además estamos viendo que hay familias que están saliendo completas las familias. En Momostenango, la comunidad se mostró preocupada ya que una de las personas diagnosticadas con coronavirus estuvo en el pueblo sin guardar cuarentena. Pues tenemos la información de que el paciente pues sí estuvo de paso por esta localidad y fue enviado al hospital de Villano. Desde el pasado 16 de marzo a la fecha, la Fiscalía contra la Corrupción ha recibido 25 denuncias, pero... Durante el miércoles, se conoció una investigación contra municipalidades por presuntamente hacer negocios con donaciones a favor de comunidades afectadas por el coronavirus. Mientras, por medio de cámaras, se identificó a las personas que tuvieron contacto con un médico infectado en Amatitlán y el presidente anunció el contagio de una familia. 7 nuevos casos a esta hora, donde ya son casi las 6 de la tarde, tenemos 7 nuevos casos. Eso hace que lleguemos a 46 casos, de los cuales 12 ya están en su casa de vuelta, uno fallecido. O sea que tenemos 33 personas que están en el hospital. Miembros del sindicato de la Secretaría de Bienestar Social, quienes exigen un bono de 10,000 quetzales. En medio de la crisis, el jueves varios sindicatos solicitaron un bono de riesgo, mientras San Miguel Petapa también se ponía en alerta por tener a un vecino diagnosticado positivo. Y esa fue la crónica de la semana presentada por Douglas Cuevas. Así cerramos una semana más. Hoy los números de contagios registrados en el país superan los 70. Es importante que esta Semana Santa no salga más a lo que estrictamente es necesario. De esa manera podremos contener la propagación del virus. Recuerde que queremos conocer su opinión, así que puede escribirnos a nuestras cuentas de redes sociales. Bien, esté pendiente porque cuando regresemos estaremos hablando de impresiones 3D, iniciativas científicas al servicio de la salud y el análisis de las medidas de contención globales. Bien, ya estamos de regreso. Hoy está con nosotros vía remota Mónica Stein. Ella es doctora en Ciencias Biológicas y vicerrectora de la Universidad del Valle de Guatemala. Doctora, muchas gracias por el tiempo. Cuéntenos cómo vio el comportamiento de los datos del COVID-19 durante esta semana. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes y todos sus televidentes. Pues se nota que Guatemala, en comparación con otros países, está un poco mejor en el sentido que las medidas de distanciamiento social han funcionado y nuestra tasa de número de infectados y número de muertes por millón de habitantes es significativamente menor a la de otros países en Europa e incluso Centroamérica. ¿Usted cree que las medidas que se han tomado hasta este momento entonces son las correctas? ¿Cuál es el análisis que usted hace? El análisis es que hemos comprado tiempo con una cuarentena preventiva para que el gobierno y el sistema de salud se puedan preparar con los hospitales en distintos lugares, con la adquisición de mayores pruebas para una intervención más enfática para detener el contagio. Entonces, sí son medidas atinadas que, aunque al inicio, sin muchas pruebas, no eran tan contundentes, ahora que ya hay más pruebas disponibles, van a tener un efecto mucho mayor. Ahora bien, en el bloque anterior ya lo hablábamos, sí, la importancia de la ciencia en este momento. Decíamos que desde la ciencia hay iniciativas para ayudar en esta emergencia. Las universidades, por ejemplo, se han unido para convocar a los estudiantes a una serie de iniciativas. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. La Universidad del Valle está en eso. Correcto. En este esfuerzo liderado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, se está haciendo un reto para que innovadores, emprendedores y científicos propongan sus soluciones para poder atender la crisis de salud económica y otras crisis que se derivan del COVID-19. Participan la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Mariano Gálvez,
Multiverse como el coach de innovación y Fundasistemas como el ejecutor de fondos. Ya vimos otros proyectos que se están realizando, como por ejemplo las impresiones en 3D, pero ¿cuál es el alcance de esta nueva convocatoria que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que esperan de los estudiantes y cómo esto puede ayudar ante la crisis que estamos viviendo? Primero, es importante saber que esta no es una carrera, es una maratón. Esta crisis va a durar tiempo, los impactos económicos se van a sentir y es posible que pasemos varios meses tal vez no de cuarentena, pero sí de algún tipo de distanciamiento social. Eso quiere decir que necesitamos soluciones de detección y monitoreo de brotes de coronavirus, necesitamos soluciones de educación a distancia y de entrenamiento para trabajo a distancia, necesitamos soluciones de mantener la economía dinámica, o sea que no es solo un tema de salud, es un tema de cómo creamos una sociedad más resiliente ante esta pandemia a lo largo de muchos meses. Brevemente, ya para concluir, doctora, ¿cuánto tiempo se tomará la recepción de estas iniciativas? ¿En cuánto tiempo podremos ver resultados? La recepción finaliza el 6 de abril. Se espera que en unas 2 semanas se pueda hacer una revisión muy rápida de las propuestas y dividirlas en aquellas que van a tener mayor potencial de impacto y de éxito, para que en unas 3 semanas podamos notificar a los innovadores y empiecen a recibir los fondos y empiecen a hacer su innovación. No queremos que sean soluciones muy complicadas, o sea que yo pienso que en 6 meses, 3 a 6 meses, veremos el impacto de estas iniciativas. Bien, pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, doctora. Era Mónica Stein. Gracias por sus comentarios y nosotros continuamos con más. Y en este momento le voy a presentar algunos datos sobre la percepción de los guatemaltecos por la emergencia del coronavirus. Por ejemplo, le cuento la pregunta: ¿qué tanto percibe que las personas se están cuidando del contagio en el país? El 55% piensa que algo, poco o nada, mientras que el 45% cree que las personas se están cuidando mucho. Este pensamiento lo mantienen en su mayoría las mujeres, pero hay más datos interesantes, los cuales le invito a conocer mañana en una publicación de Prensa Libre y también en Noticiero Guatevisión. Estos datos son parte de un estudio de percepción realizado por Prodatos. Esté pendiente. Y como ya lo mencionamos en la entrevista anterior, la tecnología también está al servicio de la ayuda social en esta crisis mundial por coronavirus. En diferentes lugares del mundo, empresas, universidades, grupos científicos y de manera individual, muchas personas se han dado a la tarea de facilitar dispositivos para uso sanitario como ventiladores, mascarillas o respiradores. De eso también se habló en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. En Guatemala lo estamos viendo, las universidades han realizado convocatorias para recibir propuestas que contribuyan en esta pandemia. El ente de Domingo de Álvaro González estuvo en el laboratorio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde están realizando precisamente impresiones 3D de mascarillas para uso hospitalario. Esta es la historia. Estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos unieron sus conocimientos para demostrar que la tecnología también está al servicio de la salud en esta pandemia. El software utilizado es Ultimaker Cura, que es un software abierto. Cualquier persona que tenga el conocimiento y el dominio de impresión 3D lo podría utilizar. Nosotros tomamos un modelo y lo que hicimos fue tropicalizar ese modelo, adaptarlo a los recursos y a las necesidades de esta región. En el proceso de ese modelo pasó por validaciones médicas. Mi asesoría tenía que ver con esas líneas: cómo la enfermedad se está comportando, qué características, cuáles son los grupos más vulnerables y de mayor riesgo. Y fue donde encontramos que el personal de salud es un grupo de alto riesgo y que tenía una carencia esencial de equipos personales de protección. Fueron 4 versiones. Como última versión, que ya es la que se ha estado entregando, logramos reducir todos los espacios, porosidades en todas las capas. Los costos de impresión en este tipo de material que estamos usando, sin contar la impresora, solo material, pueden ser entre 40 y 60 quetzales, un prototipo así. Cuando hablamos de un proceso industrial, puede ser mucho más cómodo en precios.
El tiempo de impresión para el prototipo final está entre 5 horas y media a 6 horas. Esto incluye también horas entre cambio de material. Sí estamos facilitando ese modelo en la página de la universidad para que las personas que tienen una máquina pero no conocen de modelado 3D puedan ayudarnos a replicar esto y que se sumen más a este proyecto nacional. La meta a corto plazo es ayudar a la primera línea de defensa contra el coronavirus, que son nuestros médicos a nivel nacional. Este proyecto fue más que todo de ideas estudiantiles, a querer apoyar a los mismos compañeros que se encontraban en el área médica. Acercarlos a esa parte humana que es el médico, mis colegas, porque obviamente son personas que tienen miedos, tienen necesidades y ellos al ver esto pues les genera esperanza, ¿no? El hecho de quedarse trabajando aquí 24 horas es un esfuerzo grande que personas de todo corazón lo están haciendo y sobre todo sabiendo que una hora de trabajo acá son vidas salvadas afuera por los médicos y todo. Sí creo que este trabajo pueda salvar vidas, tal vez no directamente, pero si salva a un doctor y ese doctor llega a salvar más vidas, habremos cumplido con una de las metas de este proyecto. Yo espero poder salvar vidas, poder ver en Guatemala que las cifras de personas muertas no crezcan. Bueno, cambiamos de información. Como usted sabe, ha estado lloviendo en las últimas horas en algunos puntos del territorio nacional, pero ¿cómo estarán las temperaturas durante las próximas horas? Vamos a conocer los detalles con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto poderte acompañar y a ustedes esperamos que haya tenido un excelente domingo. Es momento de brindarles el pronóstico del clima para mañana para que usted se empiece a preparar. Entramos de lleno con información. Se espera principalmente soleado para el departamento de Petén, el Caribe, los departamentos ubicados en el oriente, donde además se reporta que las temperaturas estén elevadas. Tendremos mucho calor, principalmente en horas de la tarde. Condiciones de cielos parcialmente soleados para el occidente, Alta Baja Verapaz y continuaremos con probabilidad de lluvia o actividad eléctrica para la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. A continuación, las condiciones para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital. Se espera para el lunes, inicio de semana, probabilidad de tormentas eléctricas con una máxima de 28. Para el martes, cielos parcialmente soleado con una máxima de 29 y para el miércoles a la mitad de la semana, probabilidad de lluvia con una máxima de 29 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol. Saldrá mañana a las 5 con 54 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 15 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regresamos con más noticias con Alejandra Álvarez, esperando que estén siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Feliz noche. Y después de la pausa le contamos qué pasa en el mundo de los deportes durante la crisis sanitaria. Esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. Como todos sabemos, la emergencia por coronavirus ha obligado a cancelar todas las actividades masivas, entre ellas las procesiones. Pero para tener presentes nuestras tradiciones en estos días, en la nota de cultura le presentamos la historia de 2 maestros de la música sacra y las marchas, porque la música y tradición continúan. Esta es solo una pausa. Veamos. A los antigüeños, Carlos y Héctor Gómez, los une más que un lazo familiar y se han convertido en grandes referentes de la música sacra guatemalteca. Hoy nos cuentan su historia. Trabajo por primera vez como director el 24 de marzo de 1985, que es la fecha en que tenemos contemplado la fundación de la banda, porque esta fue la primera oportunidad que tuvimos de participar en un evento de esta magnitud. O digamos, la procesión del quinto domingo, ¿verdad?, de Jesús de la Caída. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Rivas e Ingrid Reyes.
Bueno, pasamos ahora a otra información para contarle que el cantautor Luis Eduardo Aute falleció este fin de semana a los 76 años. El artista sufría quebrantos de salud desde el 2016 cuando sufrió un infarto. Después de varios ingresos al hospital por diferentes afecciones, permanecía al cuidado de su familia hasta que el sábado dejó de existir. Aunque nació en Filipinas en 1943, creció en España, de donde era su familia y donde saltó a la fama por sus canciones, pinturas y letras. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego atavo tus ojos. Bien, ¿y cómo se vivió el Domingo de Ramos en Guatemala en medio de la emergencia? Se lo contamos a continuación. Domingo 5 de abril de 2020, en 96º día del año, 39º de la Cuaresma, 20º desde que se llamara a la suspensión de la actividad económica en el país. Hoy es todo eso, pero para los católicos es algo más. Es Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Una Semana Santa confinada y con prohibición a las actividades religiosas públicas. Aunque no todos se lo han tomado con seriedad, como esta procesión en Santa Catarina Pinula, en pleno fin de semana con mayor número de nuevos positivos por COVID-19 en el país. Pero los fieles que sí se han sumado a las medidas de seguridad sanitaria han encontrado otras formas de seguir con sus tradiciones, como en la zona 11 de Misco, en donde un sacerdote salió a bendecir los hogares de unos vecinos que tan solo podían seguirlo por sus ventanas. O en Zacapa, donde el párroco de San Pedro bendijo los ramos dentro de una iglesia totalmente vacía. Ni el Jesús de los Milagros ni las procesiones. La Semana Santa arranca adentro, en casa, al remanso de los ramos. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información en Viva la Noticia desde muy temprano. Luego recuerden nuestras 3 emisiones a las 13, 18 y 21 horas. Recuerde también que estamos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Yo regreso con ustedes el siguiente domingo. Que descanse, buenas noches y cuídese. Quédese en casa, por favor.